Buenas amigos, bienvenidos. Este va a ser el primer podcast que hacemos en este canal y a ver cómo sale. Vamos a hablar de un tema interesante sobre Instagram y cómo se ha convertido en la cloaca, el retrete del mundo. Y vamos a plantear la cuestión de si conviene dejarlo, apartarse un poco o seguir dando caña y lo que cada uno está haciendo. Entonces vamos a dar una reflexión, voy a dar mi reflexión personal sobre qué es el Instagram para mí, en qué se ha convertido y vamos a valorar un poquito cuál es el futuro que le espera. Así que no te pierdas lo que vamos a comentar aquí. Bueno, lo primero que hay que hablar, todos lo sabemos, es que Meta, el antiguo Facebook, la compañía de Zuckerberg, compró Instagram allá por el 2012 por $1.000 millones. Y lo que quería era eliminar su principal competidor. Bueno, pues este cambio, al parecer, según lo que gente que lleva en Instagram desde hace ya más de 10 años, ha cambiado todo. El Instagram era una red sobre todo de público femenino, donde subían pues sobre todo fotografía. Se subía fotografía de calidad y la gente entraba ahí queriendo encontrar algo de calidad y, por así decirlo, una red donde compartir imágenes bien hechas. Bueno, todos sabemos que Instagram se ha convertido aquí en el TikTok de hoy en día y no es más que una copia barata de TikTok. Entonces, cuando uno se pregunta si tiene que tener Instagram para su negocio, si tiene que tener Instagram para su uso personal, tendría que hacerse la pregunta de si lo tiene que tener igual que lo tendría en el TikTok. Porque no tiene ningún sentido tener Instagram y pretender que sea algo distinto a TikTok, porque se ha convertido básicamente en lo mismo, es decir, reels y reels y reels, vídeo, vídeo, vídeo y atención reducida ni siquiera a la calidad de una foto que puedes estar observando un rato, que también la hay, no hay que decir que no, sino que se ha convertido en esa atención que dura unos segunditos, 10 segundos a lo máximo, y todo depende de la atracción que captas en unos segundos. Entonces hay que preguntarse hasta qué punto esos segundos que dura el Instagram aportan a tu vida, aunque se acumulen, aunque sean 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues calcula la cantidad de vídeos que vas a estar viendo en ese momento y calcula la cantidad de información que vas a recibir. Y ahí podrás empezar a valorar. Mira, yo la verdad que me meto en el Instagram estos días. Lo tengo desde hace no mucho, 3, 4 años máximo. Y me meto y buah, es que es una pasada la cantidad de basura, de mierda humana que encontramos. Y no en el contenido, que sería comprensible, sino en los comentarios. En los comentarios. O sea, Instagram es una máquina de hacer reels que son basura y luego tener un montón de comentarios que son aún más basura. Entonces yo la verdad que es que me he quemado de entrar, de ver los reels estos de mierda y por vicio entrar y ver los comentarios. Y ves cada mierda. O sea, la gente es que no tiene ni nivel cultural, ni se corta un pelo, ni nada de nada. Es una auténtica jungla. Y yo me digo, ¿a quién beneficia esto? Más allá claro, a Meta. ¿En qué beneficia a la humanidad o incluso a las personas el hacer este tipo de comentarios, ver este tipo de contenido? Porque ya no estamos viendo fotos que nos gusten, estamos viendo reels que no nos gustan, con situaciones que no nos gustan del mundo y hay muchos de ellos son manipulados. Entonces es una cosa que te genera una vibración negativa brutal a cada uno que ves. Y te dices, bueno, quizás sirve para limpiarse un poco de la mierda, de toda la frustración que tenemos en este mundo, donde nos controlan por aquí, por allá, bueno. Entonces, ¿qué? Instagram es la cloaca del mundo. Volvemos a eso. Pues mira, lo que hace es incrementar el odio. Es como una burbuja. Una burbuja en la que te metes un tema que no te guste, me da igual. Pedro Sánchez. Los migrantes en España que cometen delitos. Te metes y una vez que has comentado un vídeo, una vez que le has dado un like, y otro, y otro, y otro, y otro, y sin parar. Entonces es una burbuja, una bola de nieve de odio. y yo no estoy diciendo aquí que sea malo odiar de por sí, porque si hay amor hay odio, ¿no? Está en nuestra naturaleza humana ser desconfiados y lo que tú quieras decir. Pero estoy diciendo que a nivel personal está potenciando e incrementando una vibración negativa que no tiene por qué ser así, de ser naturalmente.
Entonces tú le das like a algo que sea una crítica, que sea al gobierno actual, al no sé qué Venezuela, a Pedro Sánchez, a no sé cuántos, y más, y más, y más. Y lo peor es que te los recomienda. Te recomienda los reels en el feed este del Discovery y es no parar, no parar. Otra cosa que me he encontrado, bastante interesante, es el complejo del héroe, ¿no? Que ves un montón de gente que comenta en situaciones actuales diciendo, esto no debería pasar, porque nos engañan, así es como nos los merecemos por haber votado, si yo hiciera esto, si gobernara el otro, si no sé quién, no sé cuántos. Entonces es el complejo del héroe, ¿no? De que comparte reels y comenta sin parar y comenta y comenta y repostea en sus historias personales y lo pasa a todo el mundo y la bola de nieve que sigue creciendo y comentando el Pedro Sánchez qué malo es, el Vox qué malo es, el no sé qué malos son todos. Todos son malísimos y todo hay que comentarlo, hay que comentar qué malo es el mundo. Anda, iros allá a tomar vientos ya con vuestra puñetera bola de nieve de odio. Literalmente. O sea, vuestra basura, vuestro chorongo tras chorongo que estáis compartiendo, ya no más, por favor. Entonces, bueno, a esto de ser la cloaca del mundo hay que volver. Hay que volver a decirlo. Porque todo el odio que llevamos dentro lo vertemos en los comentarios. Y lo mejor es que nos aplauden por ello. Haces un comentario de esto no pasaría si, o esto pasa gracias al que nos gobierna, que no sé qué, todo el mundo aplaudiendo. Sí, eso es, no sé qué. Entonces, es perfecto. Es la vibración negativa reptiliana por excelencia de la que habla David Icke. La negatividad y la desunión. ¿Que no te gusta una cosa? ¿Que no te gusta una situación, un partido político, unas medidas de gobierno, tal? No te preocupes, que Meta te va a recomendar aquí un montón de vídeos que están criticando a lo mismo, donde vas a encontrar gente que te aplaude por criticar lo mismo. Genial, genial. Sensación de grupo o no sé qué es lo que es. No sé qué es lo que es, pero desde luego plantéate, planteémonos todos si eso de verdad nos está aportando. Seguimos. La pseudociencia por excelencia está en Instagram, no solo en X, en Twitter, como dicen. Y no hablo de teorías conspiratorias, sino de que los propios reels están manipulados. Te pueden poner un vídeo de un robo que pase en Mumbai, la India, y ponen abajo, esto pasó en Barcelona ayer. Y todo el mundo, esta Barcelona no es una mierda, no la reconozco como lo que era antes. Yo qué sé, más cosas. Un vídeo de un tsunami en el sudeste asiático y te ponen abajo, la playa de Torremolinos esta mañana, no sé qué, turistas británicos que estaban de borrachera, han sido capturados por un tsunami que ha arrasado Torremolinos o Gandía. Y todo el mundo comentando, estos malditos ingleses que vienen aquí, que se los lleve el tsunami. Y realmente el vídeo ni pasó en Torremolinos, ni pasó en Gandía, ni eran ingleses, ni nada de nada. Ni eran unos ladrones que robaban en Barcelona, ni era un incendio que se estaba dando en Galicia, sino un incendio captado en California, que le ponen abajo su título de pasó en no sé dónde. Entonces estamos viendo que todo no tiene ningún filtro. O sea, nada tiene un filtro. Nada tiene un filtro en el sentido de verificación. Y no es que yo esté aquí a favor de que alguien esté ahí verificando pagado por el gobierno como una rata de 1984 de George Orwell. No. Es que atenta contra la inteligencia de las personas. Estás viendo una cosa que te están diciendo que es en un sitio donde no es. Oye, abre tus puñeteros ojos y di, oye, esto no es así, esto no está pasando aquí. Es que cualquier cosa. Te pueden poner un vídeo de un tío que comete un delito en no sé dónde y abajo te ponen que pasó en tu pueblo o que está pasando ahora mismo en la calle de al lado y sales a la calle y ¿quién es ese cabrón que está ahí? ¡Cabrón! Y no, ni siquiera ha pasado ahí. Ni siquiera ha pasado ahí. Entonces relajémonos un poquito con esto del Instagram porque la mitad de los reels, por decir una proporción que no sé cuánto será, igual es mucho más o mucho menos, mucho más seguramente, son falsos, están hechos con inteligencia artificial o si no tienen inteligencia artificial no han pasado realmente donde te dicen que está pasando. Es solamente incrementar la bola esta de mierda hasta que te pasa por encima o pasa por encima a todos los que tienes alrededor. Y todos venga a chapotear. Pues bueno, lo peor es que las sugerencias y la publicidad, todo esto,
otra de las cosas que son insoportables de Instagram. Vas pasando historias de tus amigos tan tranquilamente, ¡pum! Y te sale una mierda que es recomendada de no sé quién. Vas pasando las novedades, ¿no? En el home, en el inicio, y te aparece un montón de publicidad. Y dices, oye, estoy usando una aplicación que se supone que no tiene que tener publicidad porque sí, y me sale publicidad. Oye, ¿y esto en base de qué? Y además, ¿publicidad por qué? ¿Solo por ver lo que están haciendo mis amigos? ¿Por eso voy a tener que ver publicidad? Anda, iros a tomar vientos, por favor. O sea, una basura, una basura. Entonces se ha convertido en un TikTok que muy poco tiene que ver con lo que era, que es lo opuesto a la espiritualidad o al conocimiento personal. ¿Por qué? Porque genera esta burbuja de odio y ahora vamos a entrar en la siguiente categoría, que es decir, la superficialidad o la muerte del conocimiento. Es decir, en 10, 20, 30 segundos, me da igual que sea un minuto, ¿qué coño vas a aprender? ¿Qué coño vas a aprender? O sea, aprender una mierda. Así. O sea, no vas a aprender nada. Vas a querer retener una información, unos datos que no se van a convertir en saber ni en conocimiento. O sea, no es que estés viendo una revista de historia o yo qué sé, una página web o una aplicación de como puede ser Google Arts, ¿no? Google Arts and Culture, cultura y arte, ¿no? No, es que estás viendo cosas que te crees que estás aprendiendo algo, pero no estás aprendiendo nada. Y la gente que te hace reels para aprender, está hecho el reel para aprender dentro de un sándwich entre un payaso que hace no sé qué mierda y otra tía que muestra su culo. Pues ya me dirás el conocimiento qué buen contexto tiene, ¿no? Ya me dirás en los 10, 20 segundos qué coño vas a aprender. Pues no vas a aprender. Y lo peor es que estás ahí pasando media hora, 2 horas y no has aprendido nada. Entonces, sobre espiritualidad, ya me dirás qué tiene que ver la espiritualidad con la superficialidad. Es decir, un vídeo de alguien haciendo... No te hablo de un vídeo de alguien haciendo yoga, que es lo que quería decir, sino de alguien que te vende un curso de espiritualidad que te tiene que atraer en 10 segundos, 30 segundos. ¿Eso qué calidad espiritual? ¿Qué calidad de profesor, de enseñanza, de gurú, de confianza espiritual en alguien? Me da igual que sea mindfulness, yoga, pilates, meditación, budismo, sufismo, tantrismo. ¿Qué coño de contenido de calidad vas a tener con algo que apela solo a captar tu atención en 10 segundos? Si lo que más capta de nuestra atención no son los monos, son los payasos. Esos son los que captan nuestra atención visualmente. Entonces, ¿esa gente vas a querer que te esté dando un curso de meditación, de espiritualidad? Unos payasos, unos monos. Por favor, por favor. Otra cosa que también me molesta es que se repostea filosofía y citas de personas famosas con cero conocimiento de nada. No sé qué veía el otro día. Jacob Elordi dice que Kant se equivocaba. A ver, dedícate a actuar y no tienes 2 dedos de frente para hacer filosofía, a menos que demuestres lo contrario. Y no nos cuentes milongas que luego repostea la gente aquí y todo el mundo clicando. Ah, sí, Beyoncé ha dicho que Nietzsche se equivocaba porque solo su música y el rapero Jay-Z están más allá del bien y del mal. El estoicismo, fíjate qué estoico es Liam Gallagher de Oasis, porque, por favor, no, una cosa así no es un sitio, ojalá pudiera serlo, y si estoy equivocado, por favor, que se me ilumine la bombilla y lo vea de nuevo. Pero Instagram no es para aprender y mucho menos para ver filosofía de gente que no son más que otros payasos. Bueno, ¿qué decir más? Comentarios racistas, xenófobos sin justificación alguna y comentarios bipartidistas. Es decir, incrementar la desunión de las personas. Que nos aplaudan por decir estos zurdos de mierda, estos facha pobres, esta gente de derechas, todo eso en comentarios, todo en comentarios. O simplemente un vídeo que te dice algo que no quieres oír y que tú respondes con una afirmación política, como este típico comentario, típico vídeo reel que haría un feminista o una feminista, típica mierda que haría una persona que vota a Pedro Sánchez, votante medio de Pedro Sánchez, votante medio de Vox. Entonces la gente está volcando su mierda partidista en comentarios. Pero por favor,
O sea, yo la verdad he tenido suficiente de estar viendo esa semejante mierda, semejante terminología bipartidista que lo único que está haciendo es desunirnos y volvernos una sociedad enfrentada y dividida. Gracias a este aplauso y este reconocimiento que nos dan las redes como Instagram, TikTok y toda esta gente que se une a los Reels a comentar mierdas. Es decir, ya no puede ser ni de centro, ¿sabes? Tienes que ser o un zurdo de mierda o un facha de mierda, o un facha pobre o un cayetano. Y luego defenderlo en comentarios. Venga, por favor. Siguiente. Queda no decir de que parece el porno. Es un porno porque mujeres, hombres es el reino del físico. Y sobre todo las mujeres, aquí que me perdone quien se haya sentido ofendido, pero ya vale de estar mezclando un buen cuerpo con cualquier otro tipo de contenido. Es que artista, venta, inmobiliaria, no sé qué, no sé cuántos, todas las profesiones, tiene que salir la fotito del tío poniendo el culo, de la tía poniendo el culito que se le ve la transparencia con... Venga, hombre, por favor, ¿para qué cojones necesito yo en una inmobiliaria o en una venta de no sé qué hostias? ¿Para qué necesito yo que me aparezca un tío o una tía mostrando aquí sus carnes? Que no me interesa, que para eso me voy a ver porno, que no me interesa. Y lo peor es que han conseguido ahora que aparezcan los pechos de la mujer, porque si pones el hashtag de dar el pecho, como es una actividad natural, ya no se considera porno. Entonces hay un montón de mujeres que están alquilando bebés para mostrar sus pechos y tener un montón de visitas. O sea, menudo circo, tío, menudo circo. Luego, el tema de los artistas, yo que soy artista, y con esto vamos a terminar, es también interesante, porque ves un montón de artistas falsos. ¿Es artista? Bueno, pues, sí, pero son lo que diría Fernando Castro, el crítico de arte, banalidades estéticas. Es decir, una cosita decorativa que queda muy bien en una fotito de Instagram, que todo el mundo comenta un montón de corazoncitos, de florecitas, ay, qué bien, me gusta, ay, qué bonito, no sé qué. Y siempre tiene que salir además la figurita sobre todo de la mujer, ¿no? Y bueno, también del hombre, no hay que ser aquí un ciego, ¿no? Pero no son artistas de verdad, a mi gusto. O sea, ¿tú te imaginas a Leonardo da Vinci en Instagram? No. Está lleno de gente que sube arte abstracto, decorativo, que te ponen sus cosas de artista pasional, que pasa las emociones, I paint emotions, yo pinto... Bueno, por favor, lo que pintas son cosas que quedan muy bien en una fotito, pero no tienen ningún contenido ni ninguna profundidad más allá de los 10 segundos que te paras a ver el reel o la publicación y le das a comentar un corazoncito, sobre todo si es alguien que te gusta, a esperar a que te responda, ay, muchas gracias, con un corazoncito con besos. Por favor. Literatura emocional. También me dedico a la escritura. Tengo ahora mismo 2 libros publicados en Amazon y uno publicado con editorial tradicional. Quien lo quiera buscar, ahí está. Pero yo cuando voy a subir eso me digo, hostia, ¿cómo coño voy a publicitar mi novela en Instagram si mi novela tiene un montón de contenido filosófico, de reflexiones, de citas sobre Roma, sobre Italia, sobre el arte, sobre un montón de cosas distintas, ¿no? Que necesitan, oye, párate 5 minutos, por favor, léelo y a ver cómo te emociona. Incluso la poesía que yo tengo dentro de las propias novelas es una poesía que requiere de un mínimo de concentración, de estar en el flow y de que nada más te esté molestando alrededor. ¿Cómo eso va a ser compatible? ¿Cómo la literatura de caridad va a ser compatible con la gente que se publicita en estas redes? Como escritor emocional, la novela que más te va a emocionar. No, si no quiero eso. Si yo cuando leo un libro lo que quiero es que me emocione y me traslade, me haga pensar. Eso no lo vas a conseguir publicitando tu novela en una mierda de reel. O de no. Y por mucho que lo publicites, volvemos a lo mismo. El mono, la persona que va a estar haciendo monerías o que te va a vender como que eso es súper emocional, es a quien le vas a hacer caso. Entonces te vas a perder un montón de autores que tienen una calidad real. Tú te imaginas a Cervantes, te
¿Te imaginas a Dante, a Shakespeare, delante de una cámara o poniendo una cosita y diciendo lee el Rey Lear, lee a Romeo y Julieta, la novela que más te va a emocionar, lee el Quijote, porque es la cosa más bonita que vas a ver y tal, tus personajes son inolvidables, una historia que te atrapa? No. Entonces es marketing vacío que como artista de calidad lo que mejor podemos hacer es salir corriendo. Entonces ahí es cuando debemos preguntarnos si como artistas, no solamente como personas, como escritores, tenemos que dejar esta red y buscar otras cosas. Buscarnos otras cosas aunque no nos dé esa satisfacción inmediata de gente que nos da like. Entonces, resumiendo, Instagram es un clickbait emocional. Todo lo que te molesta del mundo, si aparece en la portada de un reel, le vas a clicar y vas a comentar, vas a volcar tu odio a los zurdos, a los fachas, todo lo vas a comentar de esta forma. Luego un montón de información falsa, sin verificación, que nadie sabe de dónde ha salido, que sin contexto, que te puedo meter un vídeo rodado en el año 1970 con una calidad mejorada. Te digo que es la Barcelona de ahora, pero en realidad es en San Francisco, con un robo, y vas a decir, hostia, esta Barcelona no la reconozco, horrible. No hay inteligencia, es todo reducido al impulso visual de unos segundos. La popularidad reducida a el corto espacio de tiempo en el que captas la atención. ¿Qué clase de contenido puede existir así? ¿Qué clase de contenido valioso para ti mismo y para la humanidad puede estar dentro de esta cultura de los reels, dentro de esta cultura de la crítica constante? Es el retrete del mundo.